Dice la palabra de Dios ahí en el Salmo 119, versículos 25 en adelante hasta el 32. Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido, enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré, cuando ensanches mi corazón. Bien, el tema de el capítulo 15 es la continuidad entre los pactos basados en la ley, y el versículo que quisiera resaltar en esta mañana es el versículo 29, que dice: aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. El salmista David, hermanos, entendía que la ley de Dios es dada debido a la gracia de Dios. No es algo que le fue impuesto a la fuerza, fue algo en lo cual él se deleitaba, y él reconoció que había sido perdonado, que había sido salvado, y por lo tanto la ley de Dios le fue dada para que él pudiera vivir en obediencia. Así que uno de los puntos que hace el autor en este capítulo es que la ley de Dios es armoniosa con la gracia y la fe salvadora, y ese es precisamente el tema del inciso B, y lo voy a leer de la siguiente manera. Dice, inciso B: la obediencia a la ley de Dios es armoniosa con la gracia y fe salvadora. El Antiguo Testamento indica que la ley de Dios fue revelada especialmente a Israel en el contexto de que Él redimió y libertó a su pueblo de la esclavitud, según lo vemos en Éxodo 19:4 y 22. Los que estaban dispuestos a guardar su ley ya habían recibido su gracia. De esta manera, David podía cantar: en tu misericordia concédeme tu ley. Salmo 119:29. Percibiendo ninguna tensión entre el uso correcto de la gracia de Dios y la ley. Los que se justificaron por la fe en el Antiguo Testamento, tal como Abraham y Rahab, fueron los que estuvieron tan renovados por la gracia de Dios que estuvieron dispuestos a obedecer sus demandas o sus mandamientos, tal como lo vemos en Santiago 2:21 al 25. Los que fueron justificados y andaban por la fe debido a la gracia de Dios, deseaban obedecer los mandamientos de Dios por respeto a su autoridad, amor a su pureza y gratitud por su salvación. Lo mismo es cierto para los santos del Nuevo Testamento. Pablo no dice que hemos sido salvados por las buenas obras, sino que hemos sido salvados para buenas obras, es decir, a fin de vivir obedientemente ante Dios. Efesios 2:10. La gracia de Dios nos enseña a renunciar a la impiedad, tal como lo dice Tito 2:11 al 14, y por la fe nosotros realmente establecemos, en vez de anular, lo que fue enseñado en la ley de Dios, tal como lo vemos en Romanos 3:31. Bien, en esta introducción el autor nos muestra que la ley de Dios está en armonía con la gracia de Dios y la fe que salva. Hay muchos cristianos, y hemos estado viendo, por ejemplo, en los estudios pasados, cómo hay cristianos que piensan que la ley de Dios del Antiguo Testamento es lo opuesto a la gracia de Dios, que la ley está de este lado y la gracia está de este lado, y que la ley quedó atrás, pero que ahora el cristiano vive por la gracia solamente, y que la ley ha quedado, algunos creen que quedó anulada, otros creen que aunque no fue anulada, ya no debe ser algo por lo cual el creyente debe observar en el Nuevo Testamento. Pero la palabra de Dios nos muestra que la ley de Dios va de la mano con la gracia de Dios, con la fe salvadora van de la mano.
La ley de Dios está en una mano y la fe y la gracia de Dios está en la otra. De esa manera hay una armonía muy importante, no solamente en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento vemos esa armonía de la ley de Dios junto a la gracia de Dios. En los estudios anteriores, por ejemplo, vimos que cuando Israel salió de Egipto, que Dios los salvó con brazo extendido, Dios los sacó de Egipto, los rescató de Egipto y los llevó al monte Sinaí para darle su ley. Dios estableció su gracia delante de ellos, salvándolos, trayéndolos a la libertad, y luego les da su ley y les dice: ustedes van a ser un pueblo santo y por lo tanto deben de obedecer mi ley, mis mandamientos. Así que fueron salvados por gracia, y Dios les da la ley para que ellos vivieran bajo esa ley de Dios. Lo mismo en el Nuevo Testamento. Cristo muere en la cruz, Cristo paga por nuestros pecados, Él nos perdona, nos rescata de las tinieblas, nos trae a su luz admirable, y Él no nos deja que nosotros hagamos lo que querramos, sino que nos da sus mandamientos y nos dice: si me aman, guarden mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento vemos este principio, que la gracia de Dios no está peleada con la ley de Dios, sino todo lo contrario. Hay una armonía, y esa armonía se ve en los escritos, no solamente del Antiguo Testamento, sino también del Nuevo Testamento. El autor ahí nos muestra 3 incisos sobre la ley de Dios, siendo central a su único pacto de gracia. Hermanos, para entender esto es necesario comprender que el pacto que Dios hizo con Abraham, por ejemplo, fue un pacto de gracia. Cuando Dios llamó a Abraham, Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y vete a una tierra que yo te voy a dar, y haré de ti una nación grande, te voy a bendecir, voy a multiplicar tu descendencia. Si tú puedes contar las estrellas del cielo, si tú puedes contar el polvo de la tierra, así será tu descendencia, como las estrellas del cielo y como el polvo de la tierra. Ahora bien, ese pacto que Dios hizo con Abraham fue un pacto de gracia, y Dios le dio a Abraham el sello de la circuncisión. La circuncisión era lo que era la prueba visible, o el sello visible de que ese pacto era una realidad, de que lo que Dios le había prometido a Abraham lo iba a cumplir. Ahora bien, ese pacto, hermanos, no era un pacto unilateral, sino era un pacto bilateral. Tenía 2 partes. Por un lado, Dios estaba obligado a cumplir lo que había prometido, pero por el otro lado, Abraham estaba obligado a obedecerle a Dios también. Así que era un pacto que consistía de 2 partes: Dios prometiendo y Abraham obedeciendo. El momento que Abraham desobedeciera, ese momento Abraham quebrantaba el pacto, y Dios prácticamente traería sanciones a Abraham por haber quebrantado su pacto. Ese pacto fue no solamente hecho con Abraham, pero también fue hecho con Moisés y el pueblo de Israel en el monte Sinaí. Ese mismo pacto de gracia. Hermanos, el pacto en el monte Sinaí no es un pacto de ley solamente, es el pacto de gracia que Dios hizo con Abraham primeramente, y que fue ratificado con Moisés en el monte Sinaí. Dios ahí volvió a ratificar el pacto que le hizo a Abraham, ahora lo ratifica con Moisés y el pueblo de Israel. Y en el monte Sinaí Dios les da la ley y les dice: este es el pacto que yo haré con ustedes. Y una vez más, ese pacto que fue ratificado en el monte Sinaí era un pacto que consistía de 2 partes. Dios prometiendo bendecirles, derramar sus bendiciones sobre ellos, pero ellos respondiendo en obediencia hacia Dios. Si ellos quebrantaban el pacto, si ellos desobedecían, y si ellos hacían las cosas contrarias a lo que Dios
demandaba de ellos, hermanos, ellos experimentarían las consecuencias de su desobediencia. Ellos experimentarían las consecuencias de su desobediencia. Ahora bien, ese pacto que Dios hizo con Moisés en el monte Sinaí se ratifica una vez más en Cristo, en el monte Calvario. Ahí Dios vuelve a hacer un pacto, un nuevo pacto, se le llama el nuevo pacto. Pero ahora bien, ese pacto, hermanos, es exactamente igual. Es un pacto de gracia, es un pacto que también es de gracia y que también consiste de dos partes. Si ellos, si los creyentes no obedecemos el pacto de Dios, el pacto de gracia, si quebrantamos el pacto, hermanos, Dios trae también las sanciones y las consecuencias sobre los creyentes. Muchos creen que el pacto o el nuevo pacto que Cristo hizo con su pueblo, es un pacto solamente de gracia, donde Él promete bendecir a su pueblo, donde solamente promete salvar, pero su pueblo no tiene que regresarle obediencia, donde su pueblo no está obligado a vivir en obediencia. No es así. Así como Israel estaba obligado a vivir en obediencia, y el momento que ellos quebrantaban el pacto, ellos experimentaban las sanciones del pacto. De la misma manera, los creyentes bajo el nuevo pacto, que quebrantan el pacto, que desobedecen los mandamientos de Dios, también, hermanos, experimentan las sanciones, los juicios de Dios. ¿Dónde podemos ver estos juicios? En Hebreos. Hebreos claramente muestra cuáles son esas sanciones y esos juicios. Dice que el que tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fuimos santificados. Habla claramente en esos versículos sobre las sanciones que el pueblo de Dios, o aquel creyente que se dice hijo de Dios, experimenta cuando, hermanos, quebranta los mandamientos de Dios y vive en desobediencia a esos mandamientos. Así que esto es importante comprender, que es lo mismo. El pacto es de gracia. El pacto siempre ha sido de gracia. El pacto con Abraham es un pacto de gracia, fue un pacto de gracia. El pacto con Moisés en el monte Sinaí fue un pacto de gracia. El nuevo pacto en el monte Calvario fue un pacto de gracia también. Pero eso no significa, hermanos, que no haya sanciones o juicios o castigos. Por supuesto que hay castigos y sanciones. Dios castiga y sanciona a aquellos que quebrantan su pacto. Así como castigó al pueblo de Israel, así castiga a su pueblo. Por esa razón el autor de Hebreos dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Por qué, hermanos? Porque todo aquel que entra en pacto con Dios está obligado a obedecer el pacto, a guardar el pacto, someterse a los mandamientos de Dios. El momento que se quebrantan los mandamientos de Dios, se quebranta el pacto. Y el resultado, hermanos, son sanciones, son consecuencias en la vida del individuo que se dice ser un hijo de Dios. Así que tal vez una de las ilustraciones más claras, hermanos, de eso, para poder entender las sanciones o las consecuencias del pacto, es en el pacto matrimonial, por ejemplo. El pacto matrimonial es un pacto entre dos personas, y en ese pacto se promete fidelidad el uno al otro. El momento cuando un miembro de ese matrimonio falla, hermanos, el matrimonio es anulado. El matrimonio es anulado. Ese matrimonio queda anulado debido a la infidelidad. Ahora, eso no significa que eso signifique divorcio siempre, no. Puede ser que
el ofendido perdone al ofensor, pero se quebranta el pacto y existe la sanción por parte de Dios en este sentido. Y la sanción, hermanos, es el divorcio. Cristo claramente lo dijo, que el divorcio, la única manera por la cual se puede llevar a cabo es a través de la infidelidad o del adulterio. Así que ese es un ejemplo claro de cómo el pacto puede ser quebrantado y las consecuencias de quebrantar el pacto. El autor nos muestra en 3 incisos. El primero es que la ley puede representar el pacto mismo. La ley dada por medio de Moisés sirvió al pacto abrámico como promesa y no como una antítesis. Esto es interesante explicarlo también. Cuando el autor nos habla de que no era una antítesis, esto nos muestra que no era algo contrario. Muchos cristianos creen que la gracia de Dios es contraria a la ley de Dios, que la gracia está aquí, de este lado, o que la ley está de este lado y la gracia está de este lado. Y entonces ellos crean una antítesis. La ley es la antítesis de la gracia, y no es así. La gracia está del mismo lado que la ley de Dios. La ley y la gracia van de la mano. Deben de ser tomadas de la mano, la ley de Dios y la gracia de Dios. No puede haber gracia sin ley y no puede haber ley sin gracia. La ley debe tener gracia y la gracia debe tener ley. Van de la mano. Pero hay cristianos que dicen, no, la ley queda abrogada o queda hecha a un lado porque la gracia de Dios llegó en Cristo y ahora la ley de Dios ha quedado atrás en el Antiguo Testamento. No es así, hermanos. La gracia y la ley van de la mano y deben de ser puestas en el mismo nivel, porque fueron dadas por Dios y Dios desea que las tomemos de la misma manera. Y el inciso C dice: asimismo, la promesa abrámica que se realiza en Cristo sirve a los propósitos de la ley mosaica. La promesa abrámica que se realiza en Cristo sirve a los propósitos de la ley mosaica, y muchos creyentes no lo creen de esa manera. Creen que la ley mosaica no tiene nada que ver con el pacto que Dios hizo con Abraham. Por supuesto que tiene que ver, porque el pacto que Dios hizo con Abraham fue ratificado en el monte Sinaí, cuando Dios les dio la ley a los israelitas, a los descendientes de Abraham. Dios les dio su ley y les dijo: esta es mi ley, ustedes son mi pueblo, y para que sean un pueblo santo deben de obedecer mis mandamientos, mis estatutos y mis ordenanzas. Así que la perspectiva del Antiguo Testamento era que la gente que disfrutaba la promesa debía obedecer la ley de Dios. En otras palabras, la gente que disfrutaba de la gracia de Dios debía obedecer la ley de Dios. Por ejemplo, hermanos, Rahab la ramera se dice que fue perdonada y salva por la fe, porque creyó en lo que los espías le habían dicho. Ella creyó, ella entendió que ese Dios de Israel era el Dios verdadero y actuó en fe, guardándolos, preservándoles la vida, escondiéndoles. Y como resultado, dice el autor de Hebreos, que esa fe demostrada en una acción, hermanos, resultó en que Rahab fue justificada por la fe. Y prueba de esa fe fue la acción que hizo. Pero ahora bien, Rahab, aunque fue justificada por la fe, ella tenía que someterse a la ley de Dios. Ella antes vivía una vida en desobediencia, quebrantando la ley de Dios, viviendo en desobediencia, quebrantando el mandamiento de Dios de no fornicarás o no cometerás adulterio. Después que ella fue justificada y fue perdonada, no siguió viviendo el mismo estilo de vida, hermanos.
no siguió viviendo ese estilo de vida. Rahab comenzó a obedecer la ley de Dios, comenzó a someterse a los mandamientos de Dios. Había sido perdonada, justificada por la gracia de Dios, por la fe, pero la vida que ella continuó llevando fue muy diferente a como la vivió antes. La vida que ella vivió después fue una vida de fe, pero también de obediencia a los mandamientos de Dios. En otras palabras, la gracia y la ley no están peleados, van de la mano. Todo aquel que ha sido perdonado y salvo por gracia tiene que obedecer la ley de Dios y someterse a la ley de Dios. Esto es lo que el autor está tratando de mostrarnos en este capítulo 15. Bien, ahí en este apartado de la ley de Dios es aceptada por su pueblo como una señal y delicia redentora. El autor nos muestra que la obediencia a la ley, en el inciso A, es su prenda de redención, comprobación de su amor y señal de su dedicación al Señor. La obediencia, hermanos, a la ley de Dios es fruto del amor que tenemos a Dios. Ese fue uno de los problemas de los fariseos, que no alcanzaron a entender, o más bien no entendieron y no lo estaban haciendo, debido a que si el creyente va a obedecer la ley de Dios y va a someterse a ella, va a ser como fruto del amor hacia Dios. Hermanos, cuando una persona se somete a la ley de Dios por obligación o por compromiso, esa obediencia no es aceptable. Los fariseos trataban de obedecer la ley de Dios, pero era una obediencia puramente externa. No salía de un corazón agradecido con el Señor. No salía de un corazón que estaba agradecido por el perdón de sus pecados. No salía de un corazón que amara al Señor. Porque cuando Cristo vino mostrando al Dios verdadero, los fariseos lo odiaban y deseaban matarlo. Si ellos realmente amaran al Señor, como ellos supuestamente mostraban, ellos jamás hubieran sentido en su corazón el odio hacia Cristo, ni deseado matarlo. Pero en realidad en ellos no existía ese deseo por someterse a los mandamientos de Dios, ni existía, hermanos, ese amor a Dios. Cristo mostraba una y otra vez este hecho hacia los fariseos. El inciso B dice: había que amar la ley de Dios como una delicia y bendición. El libro de los Salmos está lleno, hermanos, de frases de bienaventurado es el varón que no anduvo en camino de malos, camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está que su delicia. Hermanos, la ley de Dios debe ser una delicia por el creyente. El libro de los Salmos muestra esta verdad. El versículo 29 que leímos al principio dice: aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. El salmista David entendía que la ley de Dios era no una carga para el creyente, sino una delicia. El problema que nosotros sentimos que es una carga es porque muchas veces no estamos amando a Dios como debemos amarle. Por esa razón sentimos que la ley de Dios es una carga, algo pesado. Pero uno de los mandamientos centrales de la palabra de Dios es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas sus fuerzas. Es el mandamiento central, es la columna vertebral de la palabra de Dios. No solamente del Antiguo Testamento, pero también del Nuevo Testamento, es la columna central. Si el creyente ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente y con todas sus fuerzas, obviamente la ley de Dios será una delicia para él. El último punto: por lo tanto, hoy en día tenemos la obligación de guardar toda la ley. Ese es en realidad lo que el autor está tratando de mostrarnos, que la ley de Dios es algo que Cristo no vino a abrogar, sino que Él vino a cumplir, vino a establecer.
y que los principios de la ley de Dios, para que estuvieran abrogados, Dios mismo debería haberlos abrogado en el Nuevo Testamento, y vemos que Él no lo hizo. Vemos que lejos de abrogarlos, los confirmó. Por lo tanto, la ley de Dios del Antiguo Testamento fue confirmada en el Nuevo Testamento y sigue vigente. El creyente bajo el Nuevo Testamento tiene la obligación de someterse a los mandamientos de Dios y de comprender que esa ley, hermanos, sigue vigente hasta nuestros días, y que tal como Cristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, y que ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo esto se haya cumplido. Así que la conclusión de este capítulo 15, hermanos, vemos en la conclusión que, en efecto, basados en esta presuposición bíblica, la responsabilidad de proveer prueba escritural le corresponde directa y gravemente sobre quien quiera que niegue la validez para nuestro tiempo de la autoridad vigente de alguna estipulación particular del Antiguo Testamento. O sea, que todos aquellos que nieguen que la ley de Dios sigue vigente, ellos son los que tienen el deber y la responsabilidad de probar y demostrar dónde se nos dice en el Nuevo Testamento que la ley de Dios ha sido abrogada, y que por lo tanto el creyente bajo el nuevo pacto o en el Nuevo Testamento no está obligado a observar y a someterse a los mandamientos de Dios. Esto, por supuesto, hermanos, ninguna persona que se llame cristiana puede hacerlo, porque no va a encontrar tal cosa. Todo lo que encontramos en el Nuevo Testamento es que los mandamientos de Dios, de Cristo, no son gravosos, y que todo aquel que dice conocerle y no guarda sus mandamientos, dice Juan, el tal es mentiroso. Por lo tanto, el Nuevo Testamento, hermanos, lejos de decirnos que los mandamientos de Dios ya no siguen vigentes, nos muestra todo lo contrario, que siguen vigentes, y que todo aquel creyente que diga conocer a Cristo pero no someterse a sus mandamientos, hermanos, está mintiendo. Esa es una prueba para saber quién realmente le pertenece al Señor.